Hola a todos, soy Enrique Martínez González, médico especialista en tratamiento del dolor crónico, tratamiento del dolor agudo y tratamiento de lesiones deportivas con más de 10 años de experiencia. Quiero daros la bienvenida a este canal en el que pues intento ofrecer opciones de tratamiento para, por un lado, mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, para mejorar lo antes posible el dolor y las limitaciones que esto pueda suponer de pacientes con dolor agudo, secundarios a cirugía, secundarios a traumatismos, por ejemplo, y también para intentar conseguir recuperar de la mejor forma posible, con las mayores garantías posibles y de la forma más precoz posible, lesiones deportivas e intentar que estas lesiones supongan una interrupción de la actividad deportiva del deportista, ya sea profesional o no, unas interrupciones lo más cortas posibles. Bueno, en este caso, en el vídeo os hablo de un jugador también profesional de baloncesto que juega en la cuarta categoría nacional, que es un jugador que ha pasado, como ahora luego veréis en su testimonio, por categorías inferiores de Unicaja, por categorías inferiores de selección española, y que presenta una lesión con dolor en el hombro que el paciente cuenta que fue después de hacer una bandeja y que nota como como si el hombro casi se le saliera hacia adelante y volviera a su sitio, es decir, como una especie de subluxación, ¿vale? Entonces, después de un mes y medio de evolución, el paciente continúa con mucho dolor, sin poder reincorporarse a los entrenamientos con el equipo, sin poder reincorporarse a la competición, con lo que le realizan una resonancia magnética y en la resonancia magnética se observa una rotura del labrum posterior con un edema óseo de la cabeza humeral. Bueno, con este diagnóstico consultan con un traumatólogo, concretamente con dos, y entre las opciones que le dan, una es o bien operarse, con lo que ello supone en cuanto a periodo de recuperación, unos 5 o 6 meses, o bien un tratamiento conservador con readaptación, con un periodo también de recuperación prolongado de 3 o 4 meses de evolución. Ante esta situación, a través de un contacto común, se ponen en contacto conmigo para ver si se le podría ofrecer alguna alternativa. Y a pesar de las imágenes que hay en la resonancia, que por supuesto hay que tenerlas siempre en cuenta, pero teniendo en cuenta el mecanismo lesional, empecé a pensar que el dolor no tenía por qué venir sí o sí de esas imágenes descritas en la resonancia, sino que en ocasiones puede venir de forma secundaria de otras estructuras osteomusculares de la articulación. Entonces, valorando el riesgo, que desde nuestro punto de vista era muy poco, realizamos un tratamiento para el control del dolor y de la inflamación. Sí que es verdad que nos costó 2 sesiones controlar completamente el dolor, pero después de esas 2 sesiones, separadas por una semana aproximadamente, el jugador refiere un dolor de 0/10. A partir de ahí empieza a readaptar, empieza con fisioterapia y un mes después, es decir, un tiempo mucho más corto de las mejores previsiones, que eran 3 o 4 meses de recuperación y mucho más todavía que de las peores de 5 o 6 meses en caso de haberse sometido a la cirugía, el paciente se reincorpora completamente a los entrenamientos con el equipo, entra 100% en dinámica de equipo y empieza a competir. Y a día de hoy, 4 meses después del tratamiento, un poco menos de 4 meses, el paciente está completamente recuperado, sin ningún tipo de problema en su hombro, jugando, rindiendo 100% y a pesar de haber tratado y recuperado esa lesión sin dolor y haberlo reincorporado de forma mucho más precoz de lo previsible a la actividad deportiva, pues el jugador está en perfecto estado, sin ningún tipo de empeoramiento ni de recaída de su lesión y totalmente recuperado. Así que nada, aquí os dejo también con su testimonio y espero que os guste. Ahí sí que duele. ¿Y por aquí, en medio? No. No tanto, es más aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por aquí? Sí, sí que duele. ¿Sí que duele? Sí, sí. Vale.
siéntate. Te hago los movimientos que te dolían antes, ¿vale? Ahora no te duele nada, cero. Cero. Y este. Y aquí también me dolía. Hostia. Cero. Cero. ¿Y este? Cero. Vale, pues ya está. Vale. Hola, soy José Ibáñez, jugador profesional de baloncesto. A lo largo de mi carrera deportiva he estado en diversos equipos, pero me gustaría destacar de los 15 a los 18 años en Unicaja, en los que en 2 de esos 3 años estuve en dinámica con el primer equipo, con el ACB. Luego también conseguí la medalla de plata con la selección española en el Europeo Sub-18. Y bueno, os querría contar mi experiencia de este año, porque el primer partido de temporada, el 4 de octubre, a mitad del partido tuvo un mal movimiento en el hombro, noté como que se me salía y volvía a meterse el solo, o sea, fue una subluxación. Y en el momento yo, pues entre que estaba caliente y tal, pues seguí jugando. Me molestaba un poco, pero bueno, seguí jugando y no pensaba que fuese a ir más allá. Pero claro, cuando llegué a casa no podía dormir por la noche, me dolía muchísimo, no podía levantar el brazo y la verdad es que ahí pensé de que algo más había. Estuve 2 o 3 semanas con la fisio del club intentando bajar la inflamación, recuperar movilidad y la verdad es que, bueno, mejoraba un poco, pero no podía hacer nada. Me hicieron una ecografía, vieron que podía tener una posible lesión en el labrum del hombro y claro, pues al ver eso me hicieron resonancia. En la resonancia salía que tenía una rotura del labrum posterior y un edema óseo y como os digo, en ese momento tenía un dolor de 7/10 más o menos. Fui a varios traumatólogos, le pregunté a varios fisios a ver qué opinaban y todos me decían lo mismo, que había 2 opciones. Operar y estar 5 meses prácticamente de recuperación, pero claro, tampoco me aseguraban al 100% de que me fuese a quedar bien, de que no me volvería a pasar nunca más y al final me tenía que meter en quirófano, que eso pues a mí también me daba un poco de respeto. Y la otra opción era tratamiento conservador, ¿vale? Que serían pues 3-4 meses más o menos, que tampoco me aseguraban de que me fuese a quedar bien, pero por lo menos me ahorraba el hecho de entrar en quirófano y tiempo a operarme siempre tenía, por probar. Entonces, pues eso, yo decidí el tratamiento conservador, desde el club me hablaron de Quique, me dijeron de intentar ver qué me podía hacer él, porque claro, yo en ese momento tenía muchísimo dolor y yo no podía hacer ejercicios para fortalecer porque es que no podía, me dolía mucho. La primera sesión con Quique fue el 14 de noviembre y después de esa primera sesión pasé de tener un 7/10 a prácticamente bajar a un 3/10, 2/10. Fue mucha mejoría en una sola sesión, ¿vale? Ya empecé a hacer más ejercicios, empecé a fortalecer un poco más, pero sí que tenía ahí un pequeño dolor que me imposibilitaba hacer ciertas cosas, ¿vale? Y volví a verme con Quique, me volvió a tratar. Esa segunda sesión fue el 27 de noviembre y ya después de esa segunda sesión no me ha dolido. Así, pasó del 2-3/10, como os digo, a un 0. Ya desde ahí, desde diciembre, he estado fortaleciendo el hombro, he estado con tratamientos de fisioterapia y con tratamiento sobre todo de preparación física, con una preparadora física. Y ya os digo, al no tener ese dolor, gracias a Quique, yo he podido mejorar mucho físicamente y he podido fortalecer ese hombro, que al final es lo que yo necesitaba. Fortalecer la articulación para que no me volviera a pasar, porque al final pues tengo que suplir eso que tengo roto con la fuerza de mis músculos. Y bueno, como os digo, esto me permitió adelantar los plazos. Mi primer entrenamiento con el equipo fue el 3 de enero. Estoy entrenando y estoy jugando ya estoy haciéndolo con una hombrera por precaución, más que nada por mi cabeza, porque bueno, siempre tengo el miedo ese de que me vuelva a pasar, pero no me duele, no noto nada raro, o sea que yo encantado con lo que me ha ayudado Quique, porque ya os digo, al final me ha dado ese plus para poder fortalecer mi hombro sin dolor, sin comidas de bola ni nada. Y yo la verdad que estoy muy agradecido con él y os animo a que contactéis con él porque la verdad es que vale la pena. Bueno, un saludo y